Hoy reflexionaremos sobre un pasaje del Evangelio que nos desafía a ir más allá de la simple admiración y nos invita a vivir según la voluntad de Dios. Acompáñame a descubrir cómo las palabras de Jesús, en respuesta a una mujer del pueblo, nos muestran el camino hacia la verdadera felicidad y plenitud. ¿Estás listo para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica en tu vida diaria? Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todo Israel, para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas levantaron el arca de Dios tal como había mandado Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras y platillos, para que los hiciesen resonar, alzando la voz con júbilo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Salmo responsorial. A cada estrofa del Salmo respondemos: el Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura del día de hoy. Te invitamos a dejar tus intenciones en comentarios y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. La lectura del Evangelio que nos encontramos hoy es muy breve en su extensión, pero profundamente rica en significado. En este pasaje del Evangelio de Lucas 11, 27 a 28, Jesús nos deja una enseñanza que, si la reflexionamos con el corazón abierto, puede cambiar nuestra forma de ver la vida, la fe y el propósito que tenemos como cristianos. En un instante lleno de emoción, una mujer del gentío, admirada por la grandeza de Jesús, exclama con fervor: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Esta exclamación no solo es un elogio directo a la madre de Jesús, María, sino que también revela el profundo aprecio y admiración que esta mujer siente por el hombre que tiene frente a ella, reconociendo su grandeza desde su misma concepción. Sin embargo, la respuesta de Jesús, lejos de enfocarse únicamente en su madre, va más allá: mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. A primera vista, podríamos pensar que Jesús está disminuyendo la importancia de su madre María. Pero si miramos más de cerca, vemos que lo que hace es engrandecer aún más su figura, porque María es precisamente el ejemplo perfecto de quien escucha y cumple la palabra de Dios. Desde el momento de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel le comunica el plan de Dios, María escucha y dice ese sí que cambiaría la historia de la humanidad. Ella es la primera en recibir y aceptar la palabra, en confiar plenamente en los designios divinos y en vivir según la voluntad de Dios. En nuestra vida diaria, buscamos constantemente la felicidad. Creemos que ser feliz es lo máximo que podemos alcanzar en esta vida. Sin embargo, cuando Jesús habla de los bienaventurados, se refiere a una felicidad que va más allá de las alegrías pasajeras o los logros materiales. Ser bienaventurado, en el sentido que Jesús nos propone, significa estar en una profunda comunión con Dios. No es solo una sensación de bienestar momentáneo,
sino una bendición profunda y duradera que viene de vivir en sintonía con el plan de Dios. Jesús, al decir que son bienaventurados aquellos que escuchan y cumplen la palabra de Dios, nos está mostrando el camino hacia esa felicidad duradera. Escuchar la palabra no es solo oírla de manera superficial. Escuchar en el sentido bíblico implica entender, interiorizar y dejar que esa palabra transforme nuestras vidas. Es abrir el corazón para que la voz de Dios guíe nuestras acciones, decisiones y pensamientos. Y cumplirla es vivir de acuerdo a esa verdad, hacer que la palabra de Dios se haga carne en nuestra vida cotidiana. La mujer en el Evangelio, admirada por la persona de Jesús, destaca la grandeza de María como madre de un hombre tan extraordinario. Pero Jesús nos enseña que la verdadera grandeza, la que vale en el reino de Dios, no está necesariamente en los logros humanos, ni siquiera en el vínculo de sangre, sino en la disposición interior a acoger la voluntad de Dios y vivir conforme a ella. ¿Cuántas veces, en nuestro día a día, buscamos la grandeza en lo que el mundo nos dice que es importante, el éxito, el reconocimiento, la riqueza, el prestigio? Nos esforzamos por alcanzar metas que creemos nos darán felicidad, y muchas veces, al lograrlas, sentimos que algo sigue faltando. Eso es porque, en el fondo, nuestra alma tiene sed de algo más profundo. Tiene sed de Dios. Jesús nos recuerda que la grandeza verdadera no está en lo que poseemos ni en lo que logramos externamente, sino en nuestra relación con Dios. En ser personas que escuchan su voz, que acogen su palabra y que la viven en cada aspecto de su vida. No se trata de acumular méritos humanos, sino de vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios. Es interesante que Jesús mencione dos acciones, escuchar y cumplir. Ambas están íntimamente conectadas. No basta con escuchar la palabra de Dios si no la ponemos en práctica. Como decía el apóstol Santiago en su carta, sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores. La escucha verdadera lleva a la acción. Dios no quiere que simplemente nos sentemos a escuchar su mensaje y luego sigamos con nuestra vida como si nada hubiera pasado. Él nos llama a la conversión, a la transformación. Escuchar implica un cambio de corazón y un compromiso con hacer su voluntad. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios, ya sea en la misa, en la lectura personal de la Biblia o en algún momento de reflexión, pero luego nos cuesta llevarla a la práctica? Quizá escuchamos el llamado a perdonar, pero el orgullo o el resentimiento nos lo impide. O tal vez sentimos la invitación a ayudar a alguien necesitado, pero el miedo o la comodidad nos frenan. Jesús nos invita hoy a dar ese paso más allá, a no quedarnos solo en la escucha, sino a poner en práctica lo que Él nos enseña. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que alcanzaron la verdadera bienaventuranza porque, a pesar de las dificultades o los desafíos, eligieron confiar en Dios y vivir según su palabra. Pensemos en Abraham, quien escuchó el llamado de Dios para dejar su tierra y su hogar, confiando en una promesa que parecía imposible. O en Moisés, quien a pesar de sus debilidades, aceptó la misión de liberar al pueblo de Israel. O en María, quien, aún sin entender completamente el plan de Dios, dijo, hágase en mí según tu palabra. Todos ellos fueron bienaventurados no porque tuvieran vidas fáciles, sino porque pusieron su confianza en Dios y vivieron de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que Jesús nos invita a hacer también a nosotros. Vivir la palabra de Dios no siempre será fácil. Habrá momentos de sacrificio, de renuncia, de desafíos. Pero la promesa es clara, quienes escuchan y cumplen la palabra de Dios son bienaventurados. Esa es la verdadera felicidad, la que viene de estar en comunión con Dios. No podemos dejar de reflexionar sobre el papel de María en este pasaje. Si bien Jesús no se detiene en el elogio que la mujer del gentío le hace, su madre es el ejemplo por excelencia de quien escucha y cumple la palabra de Dios. María no solo fue bienaventurada por ser la madre de Jesús, sino porque vivió plenamente conforme a la voluntad de Dios. María fue una mujer de fe inquebrantable, incluso en los momentos más difíciles. Desde el nacimiento de Jesús en la humildad de un pesebre, hasta su presencia silenciosa al pie de la cruz, María demostró una entrega total a Dios. Su vida fue un constante sí a la palabra de Dios. ¿Y no es eso lo que Jesús nos llama a hacer también a nosotros? Ser discípulos como María, que escuchan y viven según la voluntad del Padre. Este Evangelio es un llamado a la acción.
No podemos conformarnos con ser espectadores pasivos de nuestra fe. No podemos simplemente escuchar la palabra de Dios los domingos y luego volver a nuestras rutinas como si nada hubiera pasado. Jesús nos invita a escuchar y a cumplir. Nos desafía a hacer de nuestra vida un testimonio viviente del amor de Dios. ¿Cómo podemos, entonces, escuchar mejor la palabra de Dios en nuestro día a día? Primero, necesitamos tiempo para el silencio, para la oración, para abrir nuestro corazón a la voz de Dios. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de distracciones, donde a veces es difícil detenerse y escuchar lo que Dios quiere decirnos. Pero si no hacemos ese espacio en nuestra vida, corremos el riesgo de no escuchar su voz. Y luego, una vez que hemos escuchado, debemos actuar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. La fe sin obras está muerta, nos dice el apóstol Santiago, Santiago 2, 26. Nuestro amor a Dios debe traducirse en acciones concretas, en el amor al prójimo, en la búsqueda de la justicia, en la ayuda a los necesitados, en el perdón, en la misericordia. En resumen, la verdadera bienaventuranza, esa felicidad profunda que todos anhelamos, no se encuentra en los placeres del mundo ni en los logros materiales. Está en escuchar la palabra de Dios y en cumplirla. Está en vivir en sintonía con la voluntad del Padre, confiando en su amor y en su plan para nuestra vida. Hoy, Jesús nos invita a dejar de lado nuestras preocupaciones terrenales y a poner nuestra mirada en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Nos llama a ser discípulos fieles, como lo fue María, abiertos a su palabra y dispuestos a vivir conforme a ella. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de ser bienaventurados, de escuchar la voz de Dios en nuestro corazón y de responder con generosidad, haciendo de nuestra vida un testimonio de su amor. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.